enamoré de él y nos quedamos en España. Bueno, él ya estaba allí, pero yo me quedé 20 años allí. Entonces allí nos casamos, tuvimos nuestros niños, dos hijos, una hija y un hijo. Una hija que tiene 20 y un hijo de 19. Y entonces hace unos 12 años sí, mi marido tuvo un llamado para ir a Oakwood, es una universidad de afroamericanos en Alabama, una universidad que fundó Ellen White, porque cuando se abolió la esclavitud, los hijos de los esclavos no eran aceptados en instituciones blancas. Y todas nuestras instituciones adventistas eran blancas, así que se fundó esta universidad. Y fuimos allí por un año, se supone, en un sabático, y nos gustó mucho, tuvimos una buena experiencia, ahí nos quedamos 11 años más. Y ahora este año pasado me han llamado a Andrews, así que nos acabamos de mudar otra vez al norte, mucho frío, pero también pensamos que Dios nos ha llamado allí. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los estudios que tú has realizado en tu vida? Bueno, empecé en el conservatorio en Uruguay. Después en Argentina terminé el profesorado de música con especialidad en piano. Y cuando fui a España intenté seguir un máster, no me aceptaron nada de lo que tenía. Sí, tuve que empezar de cero, primero solfeo otra vez. Ánimo, si alguien quiere ir a España, ahora ya convalidan, ¿eh? Esto es, en el siglo XX no convalidan. Y entonces ahí terminé lo mismo, terminé el profesorado de piano y después hice un máster en teoría y solfeo y un máster en dirección de orquesta. Y cuando fuimos a Estados Unidos hice un máster en Nashville en composición y ahora estoy haciendo un doctorado en composición sacra también. En eso estamos. Yo quería hacerte una pregunta. ¿De dónde nace ese interés por la adoración a Dios por medio de la música? ¿De dónde? ¿Qué te lleva? ¿Por qué te motivó? ¿Cómo se inicia eso dentro de tu ministerio, en tu corazón? Bueno, sabes que cuando tenía 11, 12 años me gustaba mucho improvisar en el piano y no me gustaba estudiar. Para todos aquellos que están estudiando instrumentos hay que practicar, hay que practicar. Pero a mí no me gustaba. Yo sé que esa es la lucha de muchos adolescentes. Tu mamá me dijo que a ti tampoco te gustaba anoche, secreto. Pero gracias a Dios por esos padres que se sientan a nuestro lado y dicen tienes que practicar. Pero a mí me gusta tocar de oído y me gustaba componer canciones. Me da mucha vergüenza, no le decía a nadie, pero componía canciones. Y cuando fui a Argentina y hicieron, bueno, para las semanas de oración se hacía como un concurso de cantos, ¿no? Entonces yo presenté uno y, bueno, me llamaron y me dijeron que mi canto no era apropiado, ¿no? Lo digo esto con todo el cariño, porque tengo mucho cariño por mis profesores. Pero me dijeron que el canto no era apropiado por una serie de razones, ¿no? Y entonces me hizo dudar eso, si realmente lo que yo estaba haciendo era para gloria de Dios y si era Dios el que me estaba inspirando o no. Y eso despertó en mí interés por ir a la Biblia y estudiar cómo yo sé que esto me lo está inspirando Dios o a lo mejor no. Y ahí empezó mi recorrido, ¿no? Y estuve como 4 años sin componer nada. Por miedo a que un espíritu que no fuera el de Dios me estuviera moviendo. Así que intenté leer todo lo que pude, orar todo lo que pude, y hasta que Dios, cuando fui a España y me pidieron que dé clases de música de adoración en el seminario teológico. Yo tenía 21 años y dije, yo no puedo dar clases, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Y entonces le pedí al director del seminario si podía darme algún tipo de formación o ponerme en contacto con alguien que me pudiera dar formación. Me dijo, pero si tú has estudiado música sacra, digo, no ha sido suficiente, no me siento con base bíblica para estudiar. Entonces me mandaron a 3 veranos a Suiza y Alemania. La División Intereuropea tiene unos cursos de entrenamiento para ministros de música. Y eso fue una experiencia bien dura, porque los profesores son muy buenos, son teólogos, son muy buenos, pero muchas de las cosas que yo pensaba
las destruyeron, no tenían fundamento bíblico. Y ellos no aceptaban ningún libro que no fuera la Biblia. Todo lo que uno fundamentaba sobre adoración tenía que ser bíblico. Entonces, eso me puso en contacto con cuántas cosas de las que yo pensaba que estaban en la Biblia, pero no estaban. Y yo recuerdo en esa época estar muy frustrada. Fue un viaje muy difícil, muy duro. Pero creo que Dios me ayudó a darme cuenta de que si realmente queremos basarnos en la Biblia, pues tenemos que estudiarla y profundizar en ella. Yo me he dado cuenta de que creía que había profundizado, pero no lo suficiente. Y esa sensación todavía me acompaña hoy, ¿no? Siempre que te acercas a la Biblia hay tanto más para escudriñar y para profundizar que, bueno, que en eso estamos. En eso estamos, todavía aprendiendo y profundizando un poquito más en la Biblia. El tema de la música en la iglesia es un tema que siempre trae a veces discusiones, divisiones, sobre todo el tema de la música, la adoración, en fin. Y anoche estudiábamos un tema muy bueno que aclaró la duda de la mente de muchos de nosotros en relación a los instrumentos. Pero yo imagino que, como este es un tema que a veces trae problemas o conflictos, no es fácil, no ha sido fácil igualmente para ti desarrollar este ministerio, porque enfrentas constantemente situaciones, diálogos, personas, opiniones, en fin, y muchos prejuicios se levantan. De hecho, no es desconocido igualmente para nosotros que igual que venida para acá en algunos lugares las personas tienen prejuicios y, en fin. ¿Cómo enfrentas tú esa lucha, esa batalla, que finalmente se transforma en una batalla espiritual? Sí. ¿Sabes? Hubo un congreso en Guatemala y muchos vídeos se editaron en YouTube a partir de ese congreso y se despertó como una polémica tremenda. Y hubo gente que empezó a escribirle a mis hijos. Mis hijos tenían 14 y 15 años. Y les empezaron a escribir sobre mi ministerio y lo que yo estaba haciendo, está trayendo al mundo a la iglesia. Fue fuerte para mí, porque si alguien me escribe y me dice, mira, no estoy de acuerdo con esto y esto, pues podemos dialogar, ¿no? Y podemos aprender a estar en desacuerdo en ciertas cosas, ¿no? Porque es verdad que la Biblia tiene principios claros, pero la aplicación de esos principios no siempre es fácil. Y es diferente en un país que en otro. El tema de la cultura es un tema muy intrincado que levanta mucha polémica. Pero cuando empezaron a escribir a mis hijos en Facebook y luego encontraron su email, yo dije no. Mi primer ministerio es mi familia. Yo soy madre y mi primer ministerio es ser madre. Entonces, si mi ministerio con la música de alguna manera va a perjudicar a mis hijos, lo dejo. Y decidí dejarlo en 2014, decidí dejarlo. Y hablé con mis hijos, y estuve orando durante un tiempo y no tenía paz. Y orando, me di cuenta de que sí, me dolían mis hijos, pero también me dolía mucho mi reputación. Que estés en YouTube con 30.000 personas que digan cosas feas sobre ti, es duro, ¿no? Como le ha llevado tiempo estudiar y servir a Dios, construirte un nombre, y de repente pues tu nombre está por ahí pisoteado. Y ahí me tuve que enfrentar a una realidad dura, ¿no? Y es cuando hablé con Dios y le dije, mira, me duele mucho por mi familia. Hay mucho de terapéutica en la oración. Dios me mostró, no te duele tanto tu familia como tu reputación. Y hay algo maravilloso que dice White en el deseo de la gente, ¿no? Y es que cuando estamos pasando por una prueba, deberíamos mirar a Jesús en la cruz. Y Jesús en la cruz pone en perspectiva nuestras pruebas personales, ¿no?
lo que entregó Jesús en la cruz. Cómo pisotearon su reputación, imagínate. Y yo me quejo de unos vídeos en YouTube y dije, no. Entonces, ahí me di cuenta de que Jesús me decía, mira, si tú quieres servirme, si realmente quieres servirme, yo te voy a decir cómo, cuándo, dónde, y tú tienes que renunciar a todo, tu reputación, tus miedos por tu familia, pero yo lo cuido de tus hijos. Así que tuve una conversación con mis hijos, y en ese momento mis hijos, mi hijo sobre todo, que toca la guitarra y la percusión, estaba teniendo problemas en su iglesia. Estaba a punto de cambiarse de iglesia, a una iglesia bautista, que le estaban abriendo las puertas para que adore con ellos. Claro, era una situación muy delicada y entonces mi marido y yo estamos hablando con mi hijo. Entonces mi hijo me dijo, mamá, yo necesito que en la iglesia haya gente que hable de eso. ¿Por qué instrumentos sí? ¿Por qué instrumentos no? Yo necesito sentirme bienvenido en mi iglesia. Y si no quieren, entonces no toco, pero yo quiero que me vengan con la Biblia. Entonces ahí me di cuenta de que, bueno, quizás me estoy enfocando en lo negativo, pero quizás hay mucho por hacer. Yo creo, y esto es un llamado, nos vamos a publicitar un minuto, para los músicos, no me dejéis sola. Todos los músicos deberíamos ser luces, diciendo al mundo qué es lo que dice la Biblia sobre la adoración. A veces me he sentido un poco como, bueno, vamos a llamar a Adriana que lo diga. ¿Saben? Yo estoy contentísima de poder decirlo, ¿no? Pero todos somos ministros que tenemos un mensaje. Y todos tenemos un púlpito donde podemos dar a conocer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, desde ese momento yo dije, está bien, Señor, donde tú digas, ahí voy. Así que cuando me llamaste, digo, vamos para Chile, yo sabía que iba a haber algún problema, porque donde voy, pero una vez más, mirando a Jesús, donde Él fue también hubo problemas. Hubo gente que le criticó y Él se enfocó en hacer la voluntad de su Padre, y ese es el desafío, hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Amén. Muchas gracias. Y vamos a dejar entonces a Adriana con el segundo tema. ¿Cómo va a ser este micrófono? Porque es importante, como ella dijo, que nosotros nos enfoquemos en lo que la palabra de Dios dice, no en las opiniones, porque las opiniones humanas pasan. Pero veamos lo que el Señor nos dice en su palabra, y ahí está nuestro fundamento. ¿Y la mesa? Gracias. Si os parece, así como estamos, tenemos otra palabra de oración. ¿Sí? Señor, mientras estudiamos tu palabra, te pedimos una vez más que nos ayudes a verte y a escucharte. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender personalmente cada uno de nosotros cuál es tu propósito en nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y rompe, Señor, esos prejuicios, esas barreras que nosotros te ponemos. Y ayúdanos a escuchar tu voz distinta, llamándonos a ser una luz para un mundo que perece, para un mundo que no te conoce. Y si no tenemos compasión por la gente, y empiezo por mí, Señor, si no nos importa la gente y no tenemos compasión por ellos, danos tú el amor, la compasión que necesitamos para poder llegarles con tu mensaje. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Anteriormente hemos hablado de el centro de la adoración, y en la Biblia el centro de la adoración está muy claro y es muy hermoso verlo claramente, como Jesús es el centro de la adoración siempre y así será siempre. Ahora, cuando hablamos de estilos musicales, es otro tema, porque la Biblia no dice nada sobre un estilo en concreto, cómo debería ser. ¿Qué es un estilo? Vamos adelante. Un estilo es una forma de expresar la música. Así como decimos,
me gusta tu estilo de vestir, o me gusta el estilo de ese artista. Es la forma en la que se expresa, ¿verdad?, un arte o una manifestación. Pero, ¿cómo se debería expresar la música religiosa? ¿Cuál es el estilo, la forma de expresar la música que es agradable delante de Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, la Biblia da algunos principios generales. Vamos adelante a Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios more en vuestros corazones, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos del Espíritu, o cánticos espirituales. Este es el versículo de Pablo, que también se repite en Efesios 5:19, que habla sobre estilos musicales, porque tanto el himno como el salmo, como el cántico espiritual, son formas diferentes, son expresiones diferentes. ¿En qué son diferentes? Bueno, el salmo es típico de la liturgia judía. Anoche hablamos un poco de los salmos, ¿verdad? Y leímos un salmo en hebreo. Y vemos cómo David, Salomón, Moisés, Coré y sus hijos, Jedutún, tantos levitas compusieron salmos, y esos salmos eran unas expresiones muy avanzadas de estilo literario y musical. Es decir, lo que hay en los salmos no solamente es una expresión sincera, son oraciones sinceras, sino oraciones sinceras y muy artísticas, muy bien hechas, ¿no? Esos son los salmos. Los salmos son la herencia judía. Es lo que cantan los judíos, hasta que viene Jesús por primera vez, ¿verdad?, a esta tierra. Lo que ellos cantan son salmos, no cantan otras cosas que no sean salmos. Pero ¿por qué Pablo nos habla de salmos e himnos? Muy interesante, porque los himnos, si bien hay himnos en la Biblia, pero hay himnos también en Grecia, en Roma, en las culturas paganas o gentiles de la época, que no son judías. Entonces, por ejemplo, los griegos le cantan a sus dioses, los romanos le cantan a sus dioses, y hay muchos himnos dedicados a Dioniso, a Zeus. Esos son himnos paganos. Y el himno, dentro de la cultura griega y la cultura romana, el himno es una de esas formas rescatables que Pablo usa. ¿Por qué digo rescatable? Porque los griegos, ¿sabes que la cultura romana viene de la griega, verdad? Y los griegos eran tremendos pervertidos. Y por eso cae Grecia, ¿verdad? Por la perversión moral, por la corrupción moral del imperio, de la gente. Y una de las cosas que les llevó a esa corrupción moral es la música. Los griegos se emborrachan a son de música, hacen orgías a son de música. Hay una corrupción moral muy, muy fuerte que tiene música de fondo. Y hay una teoría griega, de Platón sobre todo, pero de otros también, como Aristóteles, que hablan de que la música nos puede hacer mejores personas o peores personas. Así que los griegos están impregnados de esa creencia y deliberadamente usan la música para corromperse. Pero hay ciertas formas musicales en Grecia, como los himnos, que ellos usan para darle un tributo y honrar a, por ejemplo, sus líderes militares, ¿no? Y en Roma, como ellos heredan la cultura, ¿verdad?, griega, entonces en Roma cuando viene un soldado romano o el emperador que han ganado una batalla, pues vienen por estas calles romanas y la gente sale a cantar himnos. Y normalmente en estas victorias militares, estos próceres o estos héroes traen esclavos y traen el botín de esa victoria. Y Pablo, que es un observador de las culturas y es un conocedor de culturas contemporáneas, porque es un gran erudito, ¿verdad? Entonces Pablo dice, bueno, de las formas musicales paganas o gentiles, el himno es interesante porque tiene un terreno en común con los judíos, los himnos judíos, pero además la gente asocia el himno con algo que es solemne, que es, es un símbolo de reverencia hacia algo importante. Y Pablo hace que el himno greco-romano se convierta en una forma de expresión, en un estilo religioso. O sea, el héroe ya no es el emperador o el capitán del ejército, ahora el héroe es Cristo, ¿verdad? Es Jesús, es el nuevo héroe
que no trae esclavos, sino que trae a sus hijos con él. Hace un paralelo. Y esto lo dicen muchos eruditos del Nuevo Testamento. Y eso es maravilloso, porque cuando nosotros leemos salmos, himnos, cantos del Espíritu, bueno, nos parece todo bíblico, pero en aquella época no es bíblico. El himno, la palabra que él habla como himno en griego, está refiriéndose a una forma musical que es gentil, no judía. Por eso hay una diferencia entre el salmo judío y el himno que no es judío. ¿Y por qué es importante para nosotros esto hoy? La mayor parte de nuestras iglesias adventistas en el mundo son cada vez más multiculturales, ¿verdad? Hay gente de diferentes culturas. Pero aunque hayamos nacido en el mismo barrio, seguimos siendo iglesias multigeneracionales. Tenemos hijos que no tienen en su lista de canciones las mismas listas de canciones que nosotros. Cantan otras canciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo la otra vez vi que mi hijo tenía en su playlist, en su lista, tenía música clásica y me llené de regocijo. Porque yo le puse música clásica toda su infancia y yo pensé que lo saturé de música clásica porque me lo dijeron. Entonces, digo, qué bonito que Marcos tenga música clásica. Digo, ¿tienes música clásica? Me dice, sí, tengo los Beatles. Y digo, eso no es música clásica. Me dice, mamá, son clásicos. Y yo estaba esperando más Beethoven, Bach, esta gente, que yo tanto aprecio. Pero bueno, clásico para él es esto. ¿Qué voy a decir yo? Tiene 19 años, ¿no? Yo no puedo hacer que él escuche la misma música que a mí me gusta. Para mí, Bach es lo máximo. Después de Bach, todos hacemos lo que podemos. Eso es lo que yo pienso. Y para mí un coral de Bach es maravilloso. Pero fíjate, la semana pasada fui a la prisión de St. Joseph, que está al lado de la universidad donde trabajo, a cantar con un grupo. Y empezamos a cantar y yo toqué algo. El nivel de desinterés de esos, son adolescentes que están presos, el nivel de desinterés fue tan grande, o sea, me escucharon los primeros 3 segundos, después desconectaron, se rieron directamente en mi cara, ¿no? Así que yo entendí, bueno, no puedo llegar a ellos con esta música. Así que dejé de tocar lo que estaba tocando y les dije, ¿alguno de vosotros tiene alguna canción que os guste? Y se empezaron a reír. Y yo entendí ese diálogo porque era una forma de decir, usted no va a saber ninguna de las canciones que nosotros cantamos. Y bueno, alguna que... encontramos una que teníamos en común, que ellos sabían y que yo sabía. Así empezamos a cantar esa canción. No es una canción religiosa, pero es una canción que tiene un buen mensaje moral. Pero claro, ahora el martes cuando yo llegue y tengo que ir otra vez, ya estoy pensando qué canciones vamos a cantar. Porque tiene que ser algo que haga un puente entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Pablo, es decir, salmos es lo que nosotros cantamos. Nuestra lista de canciones son los salmos. Pero no solamente podemos cantar salmos, o tenemos que cantar salmos, porque ahora el mensaje no solamente es para judíos, sino es para todos. Y esto que para nosotros es tan obvio, porque los adventistas no nos creemos la mejor iglesia de las cristianas, sabemos que tenemos que llegar a todos, ¿verdad? ¿Nos importa la gente? Entonces, para Pablo esto era una prioridad. Usemos la música también para llegar al que no es judío, al que es gentil. Y los cantos del Espíritu son estos cantos improvisados. Improvisados porque son el fruto de la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Recordáis cuando María se encuentra con Elizabeth, verdad? Y entonces empieza a cantar. Y ese niño, Juan Bautista, empieza a saltar en el vientre. Está Jesús haciéndonos saltar desde antes de nacer. Interesante. Pero en todo caso, estos cantos que ellas cantan son cantos que nadie les había enseñado, que no habían practicado antes, son cantos espirituales. El término cantos del Espíritu, tal como está en Colosenses, se refiere a estos cantos que cantan sobre todo los africanos y los árabes. Hasta hoy cantan así. Hasta hoy la música árabe es una música religiosa muy improvisada. Anoche estamos escuchando con el pastor Almonte y con Marcia, con su mamá, estamos escuchando las canciones de algunos músicos
músicos gitanos de aquí de Chile. A mí me interesa muchísimo esa música porque mi marido es andaluz, así que medio gitano. Y cuando yo fui a su casa por primera vez, pues esa es la música que ellos cantan, música flamenca, con guitarra y con unos ritmos que yo nunca había escuchado antes. Entonces, cuando he ido con mi marido, por ejemplo, y su familia, que son católicos, pues a la procesión de Semana Santa en España, pues hay una música tremenda, preciosa, ¿no? Y entonces cuando para la procesión, siempre hay alguien en un balcón en Andalucía que empieza, ¡ay María de mi vida! Y empieza se va por bulería, es decir, empieza con un canto improvisado y la gente le sigue con las palmas y le responde, ¿no? Esa forma musical se llama call and response, se llama, no me sale, lo siento, llamada y respuesta, ¿verdad? Llamada y respuesta. Esa es la forma del negro espiritual, es decir, swing low, sweet chariot. Y entonces ahora la respuesta, y luego otra vez la llamada, ¿verdad? Entonces, tiene dos partes. Una es la que todos cantan y luego tiene que ver con la improvisación. Es una forma que se basa en un espacio para la improvisación. Eso viene del norte de África sobre todo y de culturas árabes, que hasta hoy lo hacen, ¿no? Y digo el sur de España porque tiene muchísima influencia árabe. Entonces, yo cuando estuve en Oakwood, hasta el año pasado, me pareció muy interesante que cuando ellos adoran, tienen un boletín, ¿vale? Tienen un boletín, pero el pastor está hablando y a lo mejor dice, porque Cristo te ama, y una mujer se levanta y empieza a cantar, Cristo te ama, y yo al principio me sentí tan incómoda, ¿no? Digo, ay, qué vergüenza, esto no está en el boletín. Y entonces me imaginé que iba a venir alguien a reducir a esta señora y a llevársela, porque eso pasaría en mi iglesia, ¿no? Pero lejos de ello, la iglesia se unió a la canción de la señora y el pastor le hizo un gesto a la banda que ella sabe en qué tono empezar y todo, y todos se unieron a la señora en la canción. Entonces yo me quedé como, ¿y esto qué es? Canto del espíritu, un canto espiritual. Es decir, un canto que no está programado, pero que surge de una relación, una inspiración proveniente del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Porque mira lo que está diciendo Pablo aquí en estas tres expresiones o estilos musicales. Salmos, lo que hemos hecho, la tradición hasta ahora, que además es parte de la Biblia, o sea, tiene una validez teológica muy importante, ¿no? Salmos. Himnos, llegar a la gente de fuera, que no solamente te conozcan por tu identidad cultural, sino también porque tú quieres hacer una conexión con el de fuera. ¿Qué están cantando? ¿Cómo podemos traer de lo que hacen algo que se pueda adaptar, algo que se pueda ajustar a la palabra de Dios siendo comunicada? ¿Cómo podemos hacer? Para eso necesitamos hacer un estudio de mercado, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Qué es lo que le gusta? De lo que le gusta, ¿qué elementos se pueden usar? ¿Qué elementos no sería constructivo, no sería edificante? ¿Y eso quién lo puede hacer? Bueno, eso lo tienen que hacer los músicos, queridos músicos. Eso es nuestra tarea, porque son cuestiones técnicas específicas, ¿sí? Así como el pastor cuando va a predicar, ¿no? El pastor cuando va a predicar no usa un diccionario de palabras adventistas. ¿O sí? Ahora me dice que sí y me mató. No. Él usa un diccionario, o sea, él usa palabras que usan otras personas también, ¿sí o no? No hay palabras que sean solo nuestras. Incluso milanesa de soja, ¿no? Ya hay gente que la usa. No es ya nuestra propiedad tampoco. Perdón, lo siento, no voy a hacer más chistes. Pero las palabras en sí tienen el significado que nosotros le demos, ¿sí? Lo mismo pasa con las notas, es decir, cuando nosotros componemos canciones para que la gente escuche y conozca de Dios, usamos escalas, notas que, bueno, las compartimos con el resto del mundo, ¿no? Este do, por ejemplo, no es un do adventista o metodista, ¿no? Es un do, inocente do. Tiene una frecuencia de vibración. Y lo mismo pasa con las escalas mayores, menores. Cuando las usamos, pues no son cristianas ni son paganas, son elementos del lenguaje de la música. Cuando hablamos, usamos palabras que son compartidas por el mundo no cristiano, ¿no?
Entonces Pablo nos está diciendo, cantemos nuestro lenguaje, que son los salmos, pero vamos a explorar cómo podemos llegar a la gente donde ellos están con música que sea relevante, que conecte para ellos. Porque, voy a dar un ejemplo. Firmes y adelantes. ¿Sí? A lo mejor no lo tocaríamos así en la iglesia, pero es una marcha militar, ¿sí o no? Es una marcha militar. Tenemos muchas marchas militares en el himnario. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, porque en el siglo XIX era una forma relevante. Y Ellen White se dio cuenta de que esas marchas militares, con un tratamiento religioso en el acompañamiento y una letra cristiana, podían ser grandes formas de comunicar el mensaje de Dios. Pero claro, es relevante para la sociedad del siglo XIX, es relevante para Estados Unidos, porque viene de Inglaterra prácticamente, y estas son originalmente marchas inglesas o alemanas. Y es relevante porque a Estados Unidos está saliendo de la guerra civil, entonces es una sociedad, una cultura muy belicosa, ¿no? Muy de las guerras hasta ahora, les encantan las guerras. Entonces todo lo que suena militar, pues merece un cierto respeto, ¿no? Pero hoy yo pregunto, ¿cuántos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, tienen en su lista de canciones marchas militares? Quizás ninguno. Por eso cuando nos acercamos al himno que tiene una forma de marcha militar, hay que repensar el himno. Quizás haya que componer otro himno que suene a algo diferente, porque la marcha militar como forma musical, religiosa, es obsoleta en el siglo XXI. Es más, tiene connotaciones negativas, es decir, no queremos que nos asocien con la guerra o con lo militar. Nuestra batalla de la fe no tiene nada que ver con eso, culturalmente, ¿no? Entonces, fijaros cuántas implicaciones hay en el hecho de que Pablo hable de diferentes estilos musicales. No solamente los salmos, también los himnos, y dado un espacio para el Espíritu Santo, es decir, no apaguemos al Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Nunca en la Biblia, nadie, ni David, ni Moisés, ni Jesús, ni Pablo, nadie nos dice, sigamos cantando la misma canción que cantaron nuestros antepasados. Todo lo contrario, la Biblia nos dice más de 10 veces, cantemos al Señor un cántico nuevo. ¿Y por qué nuevo? ¿Qué pasa con lo viejo? Bueno, hay cantos viejos, como los salmos, que qué bien que los cantemos todavía, porque tienen un mensaje y son relevantes, todavía tienen un significado para la gente. Pero hay otros que no, y vamos a tener que renovarnos, vamos a tener que innovar, vamos a tener que movernos hacia adelante. Así como usted cambia su auto, porque no un auto del siglo XIX seguramente no funcionaría bien, pues una música del siglo XIX, a veces nos empeñamos en que siga funcionando bien para una sociedad del siglo XXI. Y el problema con esta mentalidad es que le estamos dando a la música del siglo XIX un estatus moral. Es bueno porque es viejo. Pero Jesús nos vino a decir que la tradición en sí no tiene un valor delante de Dios. O sea, si es una buena tradición, qué bueno, pero hay tradiciones que no son buenas. Así como hay innovaciones que no son buenas. Es decir, lo nuevo no es bueno solo porque sea nuevo, ni lo viejo es bueno solo porque sea viejo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Mira qué lindo el criterio que está allí en la Biblia. Que la palabra de Dios more en vuestros corazones. O sea, lo que tiene que morar en nuestro corazón, y me quedo con este verbo, morar, vivir, residir, habitar, estar permanentemente en un sitio, que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Y una vez que la palabra de Dios mora en nuestro corazón, entonces vamos a encontrar formas de comunicarla a través de salmos, himnos, cánticos espirituales, yo diría, etcétera. Pero ¿qué es lo que tenemos que comunicar? Bueno, no es la música, es la palabra de Dios, amén. Es la palabra de Dios. Por eso, si los instrumentos están tocando muy fuerte y no se escucha la letra, esto ya no es una música religiosa de calidad.
porque lo primero es la palabra de Dios. Segundo, si estamos cantando una melodía que es tan complicada o tan aburrida que no va bien con la letra, hemos perdido el rumbo, porque la palabra de Dios es la que tiene que ser comunicada. Amén. O sea, hay una priorización, ¿se dice? Gracias. ¿Priorización? Vale. Se establece una prioridad, muchas gracias. Se establece una prioridad, ¿no? Es la palabra de Dios la que tiene que morar. Con música. O sin música. Pero es la palabra de Dios la que tiene que morar. Y eso establece una jerarquía. La palabra es reina, la palabra de Dios es reina. Muy lindo que en este versículo, la palabra de Dios, la palabra en griego es logos. ¿Recordáis cómo empezamos el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, el logos. ¿Y quién es el logos de Dios? Jesús, ¿no? En otras palabras, que Jesús habita en tu música. Que Él sea lo que tú comunicas, ¿no? Él es el centro del mensaje. Y voy a pedir a Marcia o al pastor, si podéis decir 10 minutos antes de terminar, porque yo sé que me he extendido en la primera, no me quiero extender tanto. Entonces, himnos. Vamos a quedarnos con la idea del himno y vamos a explorar un poquito himnos. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Tiene el himnario el mismo valor que la Biblia? ¿Sí o no? Hay 4 respuestas que tengo como opciones porque estas son las que más he escuchado en nuestra iglesia. Primero, sí, el himnario tiene el mismo valor que la Biblia. Deberíamos cantar himnos del himnario adventista, solamente himnos del himnario. 2, el himnario adventista antiguo es más santo que el nuevo. Esto también lo he escuchado bastante en nuestras iglesias hispanas alrededor del mundo, porque el nuevo tiene canciones de Michael Smith, por ejemplo, o de Bill Gator. Entonces decimos, uy, son evangélicos o no son adventistas. Pero ahí tienes a Sibelius y a Mozart en el himnario antiguo, tan contentos de nuestro himnario, que no eran adventistas ni cristianos. Es más, ni creían en Dios. Mozart tuvo sus fases, ¿vale? Podemos hablar de la vida de Mozart, muy interesante, no muy inspiradora a nivel moral, pero ahí está. Pero ojo que no ve, corazón que no siente. Como Mozart tiene su renombre, y además viene de Austria, que es un país bueno, de donde vienen cosas buenas. Y hace tantos años que murió el pobre. Bueno, si está en el himnario, no pasa nada. Hacemos la vista gorda. Pero Bill Gator está vivo. Y sabemos que no es adventista. Entonces, puede estar en nuestro himnario. Es verdad que cuando venimos a cantar a la iglesia, tampoco vamos al índice del himnario a ver quién es el autor y de dónde viene. Nosotros cantamos, ¿verdad? Cantamos y estamos contentos de poder cantar, pero si nos ponemos a analizar lo que cantamos, pues sería bueno entender que en el himnario adventista el 85% de los autores no son adventistas y están allí y los cantamos con mucho cariño, ¿sí? Tercero, la Biblia es más santa que el himnario. Bueno, quizás sería bueno definir qué es santo, ¿no? ¿Qué es santo? Bien, es apartado, ¿vale? Está apartado para un uso sagrado. Pero ayer hablamos un poco de las palabras, de la importancia de entender la palabra en la Biblia en el contexto bíblico. Es santo, porque es perfecto, ¿sí? Entonces, esa también es otra acepción de santo. Santo es apartado para un uso sagrado, es verdad. En ese sentido, el himnario es santo, porque está apartado para un uso sagrado, ¿sí? Pero hay otra acepción de santo y es, Dios es santo, es perfecto, es inmutable. Y creo que a veces las palabras nos confunden un poco. Porque el himnario no es perfecto. Si fuera perfecto, no haríamos diferentes ediciones del himnario, ¿verdad? El himnario es una compilación de himnos que alguien decidió, una comisión, y que además no es universal. Es decir, los himnos que cantamos aquí en Chile no son los himnos, no todos los himnos se cantan en Rusia, por ejemplo. Y dejadme explicaros algo que me pasó en Rusia. Estaba en una iglesia de Moscú y la esposa del pastor me dijo, ¿puedes tocar algo para la ofrenda? Entonces yo toqué este himno. ¿Conocéis, verdad?
Bueno, este himno yo sabía que lo había escrito Sibelius y que no nació en la mente de Sibelius como un himno, sino como un poema sinfónico, que se llama Finlandia. Y yo sabía eso, pero también sabía que, bueno, alguien tomó una parte de ese poema sinfónico, le puso letra cristiana, transformó un poco el ritmo, muy poquito, pero un poco el ritmo y la armonización, y ahora llegó al himnario como un himno cristiano. Pero lo que yo no sabía, y que me explicó la esposa del pastor cuando me echó del piano, es que Sibelius compuso esta obra para conmemorar la victoria de Finlandia sobre Rusia. Pequeño detalle que yo tendría que haber sabido, porque estaba en Rusia. Y ellos no tienen esto como himno en su himnario porque no lo consideran un himno cristiano. Porque imagínate que alguien escribe, los ingleses escriben un himno o un poema sinfónico para conmemorar su victoria sobre Chile. Y resulta que vamos y tenemos ese himno en el himnario. No nos sentiríamos cómodos cantándolo, ¿verdad? De paso, a mí me pasó en el 82, estábamos en Argentina y en el himnario antiguo estaba este himno. Omnisapiente Dios, en el antiguo himnario, en el nuevo no está. Y recuerdo que el pastor dijo que íbamos a cantar ese himno, yo lo toqué y mi padre vino y me dijo, Adriana, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿a qué te refieres? Mi padre me hizo aprender todos los himnos de memoria del himnario cuando yo tenía 12 años y me regaló una bicicleta de segunda mano. Así que, por haberme aprendido los himnos, me pasé 4 meses ahí. Digo, ¿cuál es el problema? Me dice, porque ese es el himno británico. Y yo, ¿ah? No, papá, es un himno. El pastor me dijo, mira la iglesia. Me di vuelta y la gente se estaba marchando en Argentina. 82, la guerra de las Malvinas, cantando el himno británico en la iglesia, ¿no? Pero yo no sabía que ese era el himno británico, no tenía ni idea. God Save the Queen. Después, cuando mi padre me lo dijo. Entonces, hay melodías en el himnario, no todas, por supuesto, hay melodías que son originalmente himnos, pero hay otras melodías, muchas de ellas, que en un principio no eran himnos, pero han llegado al himnario como himnos. Entonces, si yo digo que el himnario es santo en el sentido de que no tiene ningún defecto, no es verdad, porque es un esfuerzo humano por compilar música apropiada para dar el mensaje, ¿no? ¿Sí? Esta tarde vamos a tener preguntas, una sesión de preguntas y respuestas. Y yo sé que hay mucho material que dar. Y veo que hay algunas personas que quizás tenéis alguna pregunta o alguna observación o comentario. Por favor, escribidlo para que no se os olvide y esta tarde lo podamos comentar, ¿vale? La última opción, la Biblia es santa, el himnario no. Bien, supongo que tenemos que tomar una decisión. No voy a pedir que levantéis la mano, pero en principio nosotros los adventistas no nos reunimos cada un tiempo y decimos, mira, el libro de Ezequiel no nos gusta, no lo entendemos mucho, así que vamos a sacarlo en la próxima edición de la Biblia. No hacemos eso, ¿verdad? Pero sí que hacemos eso con el himnario. Nos reunimos cada cierto tiempo y decidimos cambiar algunos himnos para hacerlos relevantes. Me gustaría decir una cosa. Me dicen que me faltan 8 minutos, así que tengo que terminar. Pero me gustaría decir una cosa. Entre 1849 y 1901, Ellen White, James White y Edson White, su hijo, publicaron 23 himnarios adventistas en Norteamérica. Lo voy a decir otra vez. En 50 años, de 1849 a 1901, se publicaron 23 himnarios en Norteamérica. Eso quiere decir que cada 2 años teníamos un nuevo himnario prácticamente. 2 años, un nuevo himnario. ¿Cuántos se han publicado en Latinoamérica, en Chile, en el siglo XX? ¿Cuántos himnarios? 2. Pero
lo triste es que nuestro himnario, en realidad, tiene cosas preciosas, pero muchas de ellas son simplemente traducciones del inglés. Entonces no ajustan igual, ¿no? No quedan igual. Nos hemos acostumbrado a eso y nos hemos acostumbrado a desconectar muchas veces lo que sentimos de lo que cantamos, porque quizás el lenguaje es un poco obsoleto. Nuestro adalid, ¿para quién será el ay? ¿No? Expresiones que incluso en la Biblia ya no están porque se usan paráfrasis, pero en el himnario siguen, ¿no? Entonces hay cierta desconexión emocional. Y cuando usted estudia un poco la poesía latinoamericana, que es tan bella, aquí en Chile tenéis poetas tan increíbles. Entonces la cultura popular maneja una poesía, un uso de la palabra tan bello y de tanto nivel, y nuestra música religiosa no alcanza el nivel de poesía que tiene la música y la poesía popular. Entonces cuando decimos dulce oración, nosotros no decimos dulce, decimos dulce oración, pero cantamos dulceo y ni siquiera nos damos cuenta, porque en inglés es sweet hour, entonces el acento está en hora, ¿no? Pero cuando lo decimos cuando lo cantamos en castellano o en español decimos dulceo, dulce. ¿Ves que tendría que ser dulce, ¿no? Dulce oración. Pero como no encaja dulce con el acento de la música, pues lo cantamos como está. Es una traducción y bueno, se hace lo que se puede. Pero cuando alguien viene nuevo a la iglesia, estas cosas le suenan raras. Por eso es importante que la palabra de Dios sea comunicada en el himno, en el salmo, en el cántico espiritual, en variedad, pero que sea comunicada con calidad y con claridad. Amén. Es importante. Vamos al siguiente. Vamos a pasar de este y del siguiente también. Otra más, por favor. Existe un estilo de música adventista, entonces. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? Vamos a una más. Bueno, como decía, muchos de nuestros himnos los coleccionó, los compiló Ellen White y su marido. Y Ellen White venía de el metodismo, ella era metodista, ¿sí? Entonces, en el metodismo, en el siglo XIX, se usaba mucho esto, lo que se llama Salvation Army o Ejército de Salvación. Y esta es la primera banda oficial de la Iglesia Adventista, formada en 1895, la banda de la Review and Herald, la casa publicadora. Entonces, como veis, ellos usan los mismos instrumentos que se usan en una banda militar. ¿Por qué? Bueno, porque esa música en aquel tiempo era una música muy popular y a la gente le gustaba mucho. Por eso tenemos tantos himnos que suenan como marchas militares, porque es realmente lo que eran en su época. Ahora es interesante porque vivimos en el 2018. Yo creo que si esta misma banda de 1895 viniera a tocar algunas iglesias, no las dejarían tocar. Porque tienen tremendos instrumentos de percusión. Ahora, esos instrumentos es verdad que los usaban sobre todo para cantar en desfiles, porque esa era la idea, ¿no? O en convenciones grandes, cuando habían encuentros grandes, los usaban. Cuando ellos tocaban en iglesias pequeñas, normalmente usaban el tambor pequeñito, no el grande, porque aturdía. Entonces, una vez más, es bueno ir a cómo empezamos como adventistas para ver la funcionalidad, es decir, cómo ellos adaptaban música para su tiempo. Esto funciona, esto no funciona. Vamos uno más. Entonces, el himno nuestro, el himno adventista, tiene su origen en el coral luterano. Fue Martín Lutero el que viene con esta idea del himno protestante, ¿no? Entonces, el himno de la Biblia no es igual al coral luterano del siglo XV o XVI. Los himnos no son formas o estilos puros, en el sentido de que hay himnos que son marchas militares, valses vieneses, por ejemplo. Dejadme daros un ejemplo, y con esto voy terminando. ¿Has oído el mensaje? El coro, ¿verdad? Si usted va al Danubio Azul de Strauss, el cuarto tema,
mayor mensaje, es un vals. Lo que pasa es que ha llegado el himnario no como un vals, sino como un himno, lo hemos bautizado. Eso se llama el tratamiento de contrafacta, es decir, se le cambia el ritmo, el Danubio Azul es 6x8 y esto es 4x4, se le ha cambiado drásticamente el ritmo, gracias, el compás, muchas gracias, se le ha modificado la armonía, 4 voces, y se le ha puesto una letra cristiana, ¿no? No solamente la letra, la música también se ha modificado. Vosotros sabéis también el de Cuán gloriosa será la mañana, ¿verdad? Que anoche lo cantamos, ¿verdad? Que es un himno precioso, es un himno adventista porque habla de la segunda venida de Cristo, pero cuando vemos la primera parte del himno, sí, empieza el himno. Ranchera, pero cambiamos un poco el ritmo, ponemos 4 voces. Deja de ser una ranchera y se convierte en un himno. Letra religiosa, armonización a 4 voces. Entonces, ese proceso se llama contrafacta, se hace con muchas melodías en el himnario. Y quizás algunos de vosotros os desilusionéis, ¿no? Digáis, vaya, yo pensaba que los himnos eran otra cosa. Dejadme decir que hay muchos himnos que son originales y que un himno, porque tenga su origen en otra melodía o en otra obra, no deja de ser un buen himno. Si ese himno cumple su función, y con esto sí que termino, lo prometo, 2 diapositivas. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia Adventista? ¿Hay algún documento oficial? ¿Hay alguna posición oficial de la Iglesia? Sí, la hay. Vamos adelante. Los criterios de la Iglesia Adventista del séptimo día, utilizado para seleccionar cantos e himnos que deben formar parte del himnario, son los siguientes. Primero, que la letra del himnario o canto refleje la verdad expresada en la palabra de Dios. No podemos cantar cosas que no sean parte de lo que nosotros creemos, ¿no? Y las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Eso es importante. ¿Y la música qué pasa? Que la música que acompaña la letra sea apropiada, edificante y de calidad. ¿Qué es apropiado, edificante y de calidad? Bueno, a cada uno de nosotros, como músicos, nos tocará definir eso en nuestro contexto. Lo que es apropiado para mí, en Michigan, donde Dios me ha puesto ahora, posiblemente no sea lo más apropiado aquí en Santiago de Chile. Lo que funciona aquí en Santiago de Chile, a mí me gustaría llevarlo a todos sitios porque me encanta la adoración como es aquí. Me parece muy equilibrada y muy hermosa. Pero a lo mejor algunos hermanos de Uruguay piensen que algunos de esos instrumentos no serían los más apropiados. Y me estoy refiriendo al piano. Esta vez. Pero la iglesia también reconoce que el mensaje de Dios ha de ser predicado a diferentes culturas y que las culturas son diferentes en sí. Yo creo que he mostrado 7 u 8 diapositivas y tenía 20, pero esta tarde vamos a seguir, si Dios quiere, ¿sí? Así que dadme otra oportunidad esta tarde y volved. Yo sé que es largo, pero creo que para eso estamos este fin de semana, para aprender juntos y para profundizar un poquito más en este tema. Gracias por vuestra atención y el que el Señor os bendiga. Muchas gracias, hermana Diana. Como ya dijo, nosotros vamos a continuar, vamos a dar las gracias, ¿cierto? Los que quieran saludar, sin duda que muy, muy positivo para nosotros ir aprendiendo. Estamos aprendiendo, eso es la idea, que podamos ir a la luz de la palabra del Señor, también de la historia de nuestra iglesia, aprender. Nosotros vamos a continuar nuestro seminario en la tarde a partir de las 3:30 aproximadamente y queremos extendernos ahí. Vamos a dar el tiempo necesario porque sin duda hay muchas cosas que aún queremos aprender y para que ustedes puedan y todos juntos podamos extraer. Vamos a tener también un momento de preguntas y respuestas para poder ir aclarando algunas dudas, conceptos, principios que son muy importantes. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar Gracias Señor.
entonces para poder salir. Tal vez una información importante antes de cantar, Pastor Valdés. ¿Puede usted dar esa información, por favor? Gracias, Pastor. Apreciados, todos aquellos que se inscribieron a través de la asociación y no han retirado este material, donde cual está la credencial y algunos CD de música cristiana y algunos artículos de Adriana, tienen que pasar al fondo en la salita. Ahí está el listado con su nombre y le entregaremos esto para que usted lo pueda tener. Hay unos temas también de Adriana ahí, así que contento, Pastor. Y bueno, dentro de la bolsa de los que están inscritos está una credencial. En esa credencial, para aquellos que se inscribieron, lamentablemente, bueno, afortunadamente para ellos, está el almuerzo. Ya el resto tendrá que comer lechuga. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Cantamos. Gracias, Señor, por el pan que me entregaste. Quiero vivir practicando tu palabra. Gracias, Señor, porque pude alabarte. Quiero vivir cada día para ti. Que tu amor se refleje en mi vida y que tu ley guíe siempre mi andar. Ser como tú es lo que yo más anhelo. Hazme brillar donde hay oscuridad. Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque tú nos has dado este momento de comunión, intimidad contigo. Que al salir de este lugar santo podamos llevar en nuestro corazón la presencia de tu Espíritu. Que por la tarde permita, Señor, que volvamos a reencontrarnos para seguir alabando tu nombre en comunión estrecha contigo y sobre todo escuchando tu voz por medio de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos podemos ir saliendo. Vamos a pedir a nuestra hermana Adriana que pueda despedir a Por el pan que me entregaste, quiero vivir. Tu anciano puede acompañar también a nuestra hermana Adriana, por favor. Gracias, Señor.